No es más rico el que tiene la habilidad de generar riqueza, sino el que tiene la habilidad de retener riqueza. Así que todo comienza educando la mente para la abundancia y la prosperidad. Warren Buffett. Presentamos a Warren Buffett. Inversor y empresario estadounidense, considerado uno de los inversores más grandes del mundo. Está comprobado que hay personas que se ganan la lotería, y 6 meses después, terminan igual o peor de como estaban en un principio. ¿Por qué sucede este fenómeno? La respuesta es sencilla: tienen una baja inteligencia financiera. Unos dicen que es cuestión de mala o buena suerte. Lo que sí es verdad es que la buena suerte es favorable cuando el conocimiento y la oportunidad se juntan. En el caso de la lotería, una persona puede tener la oportunidad de ganar el premio mayor, pero si no tiene los conocimientos para utilizar sabiamente su premio, dentro de 6 meses volverá al mismo estado financiero con el que siempre subsistió. Los años de experiencia que llevo en inversiones me han enseñado unas cuantas cosas. Una es escuchar mi intuición, y lo más importante luego de ello, es planificar una acción concreta que me lleve al objetivo esperado. Las personas que piensan en pequeño están acostumbradas a no planear, a no soñar, a no exigirse, a culpar a los demás de todo lo que les acontece. No se han dado cuenta que ellos son los constructores de su propio destino y dejan en manos de otros su futuro. Esto hace que se vuelvan personas reactivas que solo van a esperar lo que los demás manden para actuar. Es momento de romper las cadenas que atan a estas personas en el yugo de la mediocridad. Ya es momento de que entiendan que todo lo que venga les pertenece a ellos. Con la conciencia de que nada llega solo, todo se construye mediante el trabajo, la disciplina y una mente sana. Las personas que piensan en grande y llegan a ser grande, por el contrario, piensan en soluciones, en cómo, en aciertos, en lo que tienen para lograr lo que quieren. Son positivos y siempre van a buscar la manera de ayudar a los demás, suman, no restan. Dedícate a aquello que sabes hacer mejor. Apaláncate en tus fortalezas. No pierdas ni un minuto con tus debilidades. Si dedicas mucho tiempo en trabajar los defectos, no tendrás tiempo de reforzar y potenciar tus principales virtudes. La gente de éxito son personas que han identificado cuáles son sus áreas de excelencia y concentran en ellas toda su energía. El resto lo delegan, lo subcontratan, o se buscan la vida para no tener que hacerlo. Sácale provecho a lo que sabes, ahí está la riqueza. Si te centras en lo tuyo, en aquello que te hace singular, probablemente marcarás una diferencia y tendrás una oportunidad de obtener suculentas ganancias. Si por el contrario, estás más pendiente de tus puntos flacos, probablemente nunca destaques en nada. Si se dedica mucho tiempo a trabajar debilidades, se termina con muchas debilidades fuertes. Sé temeroso cuando otros son codiciosos. Sé codicioso cuando otros son temerosos. Esto no es otra cosa que actuar según haga su contrario. No siempre lo que piensa la mayoría es equivocado, pero habitualmente la gente que marca diferencias, que ve cosas que los demás no captan y que anticipa escenarios futuros, se desmarca de la multitud. Sigue su propio instinto y no se deja influir ni avasallar por las corrientes de opinión que representan el sentir popular, la opinión general, lo estándar. No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Pero sí es necesario hacer ciertas cosas repetidas un día tras otro, y sin faltar ni un solo día. La constancia es lo que permite conquistar aquellas metas que anhelamos. Todo el mundo practica hábitos que definen a las personas de éxito. El problema es que realizan acciones puntuales y no recurrentes. La constancia es lo único que determina si tendrás éxito o no, sé constante y verás resultados. Solo será cuestión de tiempo llegar a tu objetivo. Aquel que se cree que sabe todo, está cerrándose puertas.
El orgullo y la autosuficiencia siempre conducen a la ineficiencia. Lo sé todo, es el principio de no saber nada. En vez de ensanchar y ampliar horizontes, los estrecha. Esa postura solo genera aislamiento, dando lugar a un desaprovechamiento de complementariedades y sinergias que tanto enriquecen el trabajo en equipo. Crecer, aprender y mejorar requieren siempre una cierta actitud de humildad, para estar abierto a preguntar y escuchar, a nutrirse con otras opiniones y puntos de vista diferentes. En definitiva, a fomentar y provocar la diversidad para llegar por el mejor camino al éxito anhelado. Los ganadores ven los problemas como otra manera de probarse a sí mismo su temperamento. Los problemas nunca son verdaderos impedimentos. Si usted no tiene ningún problema, es porque no tiene ningún negocio que dirigir. Lo peor en esta vida es no tener problemas, porque es indicativo de que estás demasiado acomodado en tu zona de confort, de que tu vida es rutinaria. Si tienes problemas es que estás vivo, que hay actividad. Dirigir empresas es, sobre todo, gestionar problemas. Toda aventura interesante implica superar inconvenientes y contradicciones de diversa índole. No se trata de evitarlos, sino de descubrir la forma de saltarlos, bordearlos o minimizarlos. Cada vez que aparece un obstáculo, es una oportunidad para crecer. Si evitas enfrentarlo y miras para otro lado, acabas quedándote estancado. Recuerde que las personas que se hicieron ricas jamás lo hicieron desde la zona de confort. Así que siempre busque cómo sentirse incómodo. Cuando la vocecita de su cabeza le diga 10 razones por las que no va a lograrlo, usted haga lo contrario y plantee 1000 ideas de por qué sí lo va a lograr. Tenga muy en claro cuál es su sueño, qué quiere para los suyos, y tenga presente que, si actualmente cuenta con un empleo, este no le puede durar toda la vida, que siempre debe pensar en un plan B. Los grandes triunfadores de todos los tiempos se han acostumbrado a pensar y actuar de una forma diferente. Bien puede decirse que tus pensamientos van a predisponer tu futuro. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video. Comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.